vamos a hacer un vídeo sobre la trigonometría. La trigonometría es, bueno, sobre la introducción del tema de trigonometría. La trigonometría es una manera de calcular longitudes de una figura que no conocemos utilizando los lados de esa figura y los ángulos de esa figura. Anteriormente vimos, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que en un triángulo se pueden averiguar distancias relacionando los lados entre sí. Aquí vamos a relacionar lados y ángulos. Por ejemplo, si tenéis los apuntes delante, vamos lo primero a la figura esa, que tenemos tres triángulos encajados, y lo que quiero que os deis cuenta aquí, lo que voy a explicar, es que hay relaciones entre lados y ángulos que siempre son lo mismo independientemente de si un triángulo es más grande o un triángulo es más pequeño. Así que tenéis ahí tres triángulos encajados. Vamos a ver que el único ángulo que tengo yo puesto ahí es el de 15 grados. Bueno, pues vamos a hacer siempre la misma división en los tres triángulos. Lado opuesto al ángulo de 15 grados dividido entre la hipotenusa. Entonces, si cogemos el triángulo pequeño, tenemos DE entre AD. Si cogemos el mediano, FG entre AF, siempre el lado opuesto entre hipotenusa. Y si cogemos el grande HI entre AH o HA. Todas esas divisiones siempre nos dan 0,2588. Siempre es el mismo resultado, aunque estamos dividiendo lados de triángulos que son de distinto tamaño, pero son semejantes. ¿Qué es lo común a todos estos triángulos? El ángulo de 15 grados. Conclusión. La división del cateto opuesto entre la hipotenusa de cualquier triángulo, si el ángulo ese es de 15 grados, es siempre el mismo resultado. Fijaos, aquí tenemos luego otras tres divisiones que también dan siempre el mismo resultado y que solo dependen del ángulo de 15 grados. Si dividimos el lado adyacente entre la hipotenusa en los tres triángulos, también sale siempre el mismo resultado, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos el triángulo pequeño, AE entre AD, el mediano AG entre AF, etc. Siempre da el mismo resultado. Y también siempre se obtiene el mismo resultado si dividimos el cateto opuesto al ángulo de 15 grados entre el cateto contiguo o adyacente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos tres divisiones que siempre dan el mismo resultado independientemente del triángulo que tengamos y que solo dependen de que el ángulo que estemos utilizando sea el de 15 grados. Bueno, pues eso es lo que me sirve para definir las razones trigonométricas. Y fijaos que lo que pongo es razones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a explicar en este tema es para ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, no para tampoco el de 90 grados, sino menores de 90 grados, y todos los triángulos a los que vamos a aplicar esto, todos son triángulos rectángulos. Si no es un triángulo rectángulo, no podemos aplicar esto. Entonces, estas divisiones que hemos hecho y que vemos que siempre dan el mismo resultado, ¿cómo las generalizamos? ¿Cómo se definen? Pues mira, vamos a llamar aquí, me voy a la definición, ¿vale? Al rectángulo de color rojo. Sea ABC un triángulo que sea rectángulo en A. Eso ya me está diciendo que el triángulo es rectángulo y que el ángulo recto es A. Llamamos razones trigonométricas del ángulo agudo, siempre de un ángulo que sea agudo, ni de un ángulo recto ni de un ángulo obtuso. Del ángulo agudo B, A. Seno de B. Seno de B vamos a llamar a la siguiente división, a la división del cateto opuesto al ángulo B entre la hipotenusa. En este caso, si vemos el dibujo, B entre A, B minúscula entre A minúscula. Vamos a llamar coseno de B a la división del cateto contiguo o adyacente del ángulo B entre la hipotenusa. En este caso, C minúscula entre A minúscula. Bueno, ahí tengo puesto a mayúscula, pero es un error. Tendría que ser A minúscula. Y luego, la tangente, vamos a llamar tangente del ángulo B a la división entre el cateto opuesto al ángulo B y el cateto contiguo o adyacente del ángulo B. Es decir, en ese ejemplo, en ese dibujo, B minúscula entre C minúscula. ¿Vale? De manera análoga se definen las razones trigonométricas del otro ángulo agudo que tiene ese triángulo rectángulo. El otro ángulo agudo es C. ¿Vale? Exactamente igual se definen las razones para el otro ángulo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora los catetos opuestos y contiguos cambian, ¿vale? Porque ahora el opuesto al ángulo C es C minúscula y el contiguo al ángulo C es
es B minúscula, ¿vale? Ya no son los mismos que los de antes. Vale, bueno, tenéis un ejemplo aquí de todo lo que se os puede preguntar en principio. Aquí hay un triángulo, responde a las cuestiones siguientes. ¿Podemos calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo? Bueno, pues sí, podemos. ¿Por qué? Porque ese triángulo es un triángulo rectángulo, tan simple como eso. Si no es un triángulo rectángulo, no podemos. ¿Hace falta saber los ángulos para encontrar las razones trigonométricas? Pues no hace falta saber los ángulos, ya lo hemos visto. Las razones trigonométricas es solo divisiones entre los lados del triángulo, entonces no hace falta saber lo que valen los ángulos. Y ahora dice, encuentra las razones trigonométricas de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Bueno, pues hay dos ángulos agudos, que son el A y el C. Pues hacemos exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores. Cogemos el seno de A, cateto opuesto del ángulo A, que será A minúscula, entre la hipotenusa, B minúscula. Y así con todo, seno de A, coseno de A, tangente de A, y luego lo mismo pero del otro ángulo agudo, que es C, ¿vale? Obviamente del B no, porque el B es un ángulo recto. Y bueno, luego tenéis tenéis tres ejercicios y pues nada, pues hacéis los tres ejercicios y ya está. Si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios y próximamente para el lunes mandaré las soluciones.